Durante 5 años, tuve 2 trabajos para pagar su facultad de Derecho. Después de convertirse en abogado, él quería el divorcio. Tu simplicidad, tus modales de pueblo pequeño me asquean. Ahora estás por debajo de mí. En la audiencia, le entregué un sobre al juez. Miró a mi esposo. Y luego se echó a reír. Su rostro se puso pálido. Mi esposo se paró en el tribunal de divorcios y me llamó una vergüenza. 10 minutos después, el juez abrió un sobre que le había entregado, miró directamente a mi esposo y se rió tan fuerte que tuvo que quitarse las gafas. Ese fue el momento en que Mark Harper se dio cuenta de que la historia que le había estado contando a todo el mundo sobre nuestro matrimonio estaba a punto de desmoronarse. Pero para entender por qué ese sobre importaba, necesitas saber cómo llegamos allí. La audiencia se llevaba a cabo en una lluviosa mañana de martes en Indianápolis. Afuera, la gente se apresuraba por la acera llevando tazas de café y paraguas. Dentro del Palacio de Justicia del Condado de Marion, todo olía ligeramente a papel viejo y cera para pisos. Me senté al final de una larga mesa de madera junto a mi abogada, Karen Wilson. Karen no era ostentosa. No conducía un coche de lujo ni llevaba trajes de diseñador. Era una abogada local de Terre Haute, que había pasado casi 30 años manejando casos de derecho de familia. Al otro lado de la sala se sentaba mi esposo, o pronto exesposo. Mark se veía exactamente como el exitoso abogado que siempre había soñado ser. Traje azul marino a medida, reloj caro, corte de pelo perfecto, el tipo de confianza que llena una habitación incluso antes de que una persona hable. A su lado se sentaba su abogado de Indianápolis. Unas filas detrás de ellos estaba una joven mujer rubia del bufete de abogados de Mark, Rachel, la mujer con la que había estado saliendo incluso antes de que nuestro matrimonio terminara. Traté de no mirar en su dirección. Mis manos estaban frías a pesar del calor dentro de la sala del tribunal. Karen se inclinó hacia mí. ¿Estás bien? Asentí. No porque estuviera bien, sino porque después de todo lo que había sucedido, no tenía mucho sentido fingir lo contrario. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Luego comenzó la audiencia. Al principio, todo fue rutinario. Propiedades, activos, cuentas, plazos, lenguaje legal que sonaba seco y sin emociones. Luego, el abogado de Mark comenzó a discutir nuestros antecedentes. Ahí fue cuando las cosas cambiaron. El abogado describió la educación, el crecimiento profesional y los logros profesionales de Mark. Luego se centró en mí. La señora Harper pasó la mayor parte de su vida adulta en un entorno de pueblo pequeño. Entorno de pueblo pequeño. Sonaba como una condición médica. Mantuve mis ojos en la mesa. El juez miró hacia Mark. ¿Desea agregar algo? Mark se aclaró la garganta. Por un segundo, pensé que podría mostrar algo de decencia, tal vez incluso gratitud. En cambio, sonrió, no una sonrisa cálida. El tipo de sonrisa que la gente usa cuando cree que es la persona más inteligente de la habitación. Señoría, Linda es una buena persona. Cada vez que una oración comienza de esa manera, generalmente le sigue un problema, continuó. Pero simplemente nos hemos distanciado, el juez asintió. Mark continuó, nuestras vidas son completamente diferentes ahora. Karen se movió ligeramente a mi lado. Ya sabía a dónde se dirigía esto. Entonces Mark lo dijo. Para ser honesto, su simplicidad se volvió difícil. La sala quedó en silencio. Cruzó las manos. Sus modales de pueblo pequeño me avergonzaban profesionalmente. Sentí que se me apretaba el estómago. No porque las palabras me sorprendieran. Había escuchado versiones de ellas antes, pero escucharlas en una sala de tribunal era otra cosa. Mark no había terminado. Nos movemos en círculos diferentes ahora, círculos diferentes. 5 años antes, no había habido círculos. Solo había habido sueños. Sueños que construimos juntos, o al menos eso pensé. El juez le agradeció y siguió adelante. La audiencia continuó, pero mi mente ya se había desviado hacia atrás, hacia una vida mucho más pequeña, hacia el principio. 5 años antes, estábamos sentados en una plebes a las afueras de Terre Haute. Mark tenía una carta en sus manos.
Debió haberla leído 20 veces. No podía dejar de sonreír. Entré. Me reí. Ya sé, me lo dijiste 3 veces. Entré en la Facultad de Derecho. Lo dijo de nuevo como si no pudiera creerlo porque, honestamente, ninguno de los dos podía. Mark provenía de una familia de clase trabajadora. Su padre conducía camiones. Su madre trabajaba en una tienda de comestibles. Nadie en su familia se había convertido en abogado. La carta de aceptación representaba todo lo que siempre había querido. Recuerdo estirar la mano sobre la mesa y apretar la suya. Estoy orgullosa de ti. Se veía emocionado. Realmente emocionado. El tipo de emoción que hace que tus ojos brillen. Realmente estamos haciendo esto. En ese momento, creí que todo lo bueno estaba por delante. Entonces llegó la realidad. Matrícula, libros, alquiler, gasolina, tasas, todo costaba más de lo que habíamos esperado. Mucho más. Una noche, extendimos papeles sobre la mesa de nuestra cocina. Las facturas cubrían casi cada centímetro de la superficie. Mark se frotó la frente. No sé cómo vamos a pagar esto. Miré los números. Luego lo miré a él. Lo resolveremos. Nosotros, por supuesto que sí. La semana siguiente, tomé turnos extra. Trabajaba por las mañanas en Walmart. La mayoría de los días comenzaban antes del amanecer. Surtía estantes, ayudaba a los clientes, descargaba inventario. Luego conducía al otro lado de la ciudad, tomaba algo rápido de un autoservicio y me dirigía a mi trabajo nocturno en un asilo de ancianos. Algunas noches no llegaba a casa hasta después de las 11. Luego me despertaba y lo hacía de nuevo. Semana tras semana, mes tras mes, mi vida se convirtió en trabajo, café, trabajo, dormir, repetir. El viejo Ford Escape que conducía tenía más de 200.000 millas. Cada sonido extraño me ponía nerviosa. Cada luz del tablero se sentía como una amenaza. Pero de alguna manera siguió funcionando, igual que yo. Cuando el dinero se puso especialmente escaso, vendí joyas que mi madre me había dejado. Nada extravagante. Una pulsera, un anillo, un collar que siempre me había encantado. Me dije a mí misma que solo eran cosas. El futuro de Mark importaba más. Cada vez que él se sentía culpable, yo lo ignoraba. Un día valdrá la pena. Él me abrazaba. Nunca olvidaré lo que estás haciendo por mí. Y yo le creí. Pasaron los años. La Facultad de Derecho consumió nuestras vidas. Me perdí cumpleaños, parrilladas familiares, fines de semana, vacaciones. A veces conducía a Indianápolis después del trabajo solo para que pudiéramos cenar juntos durante 1 hora. Luego conducía de regreso a casa. Mirando hacia atrás, puedo ver todos los sacrificios claramente. En ese momento, simplemente se sentían como el matrimonio, ayudar a la persona que amas, creer que su éxito es tu éxito. Entonces llegó el día de la graduación. Una brillante mañana de primavera. Las familias llenaban el auditorio. Todos sonreían. Todos tomaban fotos. Cuando Mark cruzó el escenario, lloré. No me importó quién me viera porque lo habíamos logrado. O eso pensé. Después de la ceremonia, me encontró entre la multitud, me rodeó con sus brazos y susurró palabras que nunca olvidaré. Todo lo que soy es gracias a ti. En ese momento, sonó como gratitud. Años después, me daría cuenta de que sonaba más como evidencia. Simplemente no lo sabía todavía. Los primeros meses después de que Mark se graduara se sintieron como una recompensa por todo lo que habíamos pasado. Consiguió un trabajo en un respetado bufete de abogados en Indianápolis casi de inmediato. Todavía recuerdo la llamada. Estaba doblando la ropa en nuestra sala de estar cuando sonó mi teléfono. Me ofrecieron el puesto, dijo. Dejé caer una toalla en el sofá. Mark, eso es maravilloso. La emoción en su voz era contagiosa. Por primera vez en años, me permití imaginar que la vida se ralentizaba. Quizás finalmente tomaríamos unas vacaciones. Quizás pasaríamos los fines de semana juntos. Quizás dejaría mi segundo trabajo.
Quizás todos esos años de sacrificio finalmente habían quedado atrás. Por un tiempo, las cosas parecieron exactamente como había esperado. Mark llegaba a casa emocionado por los casos. Hablaba de jueces, clientes y procedimientos judiciales. Realmente me encantaba escuchar. No entendía todos los términos legales, pero entendía cuánto significaba el trabajo para él. Luego comenzaron a aparecer pequeños cambios. Cambios tan menores que apenas los noté al principio. Un reloj nuevo, un traje caro, zapatos italianos, restaurantes elegantes, una creciente colección de palabras que nunca le había oído usar antes. Una noche, estábamos cenando cuando corrigió la forma en que pronunciaba una palabra. Me reí. ¿Desde cuándo te importa eso? Él sonrió. Es importante sonar profesional. El comentario no fue cruel. Todavía no. Pero algo en él perduró. Unas semanas después, asistimos a una parrillada en la casa de mi hermana Jenny. Las mismas reuniones familiares a las que habíamos asistido durante años. Niños corriendo a través de aspersores. Gente de pie alrededor de las parrillas. Música country sonando suavemente desde un altavoz. Cosas normales de verano en Indiana. Mark pasó la mayor parte de la tarde revisando su teléfono. Cuando mi cuñado comenzó a hablar de política local, Mark puso los ojos en blanco. Más tarde, durante el viaje a casa, suspiró profundamente. ¿Qué? Miró por la ventana. Nada. Vamos. Dudó. Es que ya no tengo mucho en común con ellos. Me reí. Los conoces desde hace 15 años. Nunca hablan de nada significativo. El comentario me molestó, pero me convencí de que estaba estresado. Nuevo trabajo, largas horas, presión. La gente cambia un poco cuando la vida cambia. Eso es normal. Seguí poniendo excusas. Desafortunadamente, los cambios siguieron llegando. Un sábado, Mark me invitó a un evento de la firma en un restaurante de lujo en el centro. Pasé casi 2 horas preparándome, compré un vestido nuevo, me arreglé el pelo, incluso vi vídeos en línea sobre cómo hacer contactos porque estaba nerviosa por conocer a abogados y jueces. Cuando llegamos, todos parecían bastante amigables. Me presenté a algunas personas. Luego sucedió algo que se quedó conmigo durante meses. Uno de los compañeros de trabajo de Mark preguntó quién era yo. Mark sonrió. Esta es mi esposa. Creció en una zona muy rural. Eso fue todo. No Linda. No mi esposa, Linda. No la mujer que trabajó hasta casi el agotamiento para ayudarlo a llegar allí, solo un detalle de antecedentes rurales, como si parte de mi identidad se hubiera convertido en una nota al pie. El compañero de trabajo asintió cortésmente. Sonreí y actué como si nada estuviera mal, pero por dentro algo me dolió. En el camino a casa, finalmente lo mencioné. ¿Por qué no me presentaste simplemente por mi nombre? Mark pareció confundido. ¿De qué estás hablando? En el restaurante. Se rió ligeramente. Linda, estás pensando demasiado. Tal vez lo estaba. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Pasaron los meses. La distancia entre nosotros creció constantemente. Mark dejó de asistir a las festividades familiares, dejó de visitar a viejos amigos, dejó de llamar a personas que conocía desde hacía años. Todos lo notaron, incluso mi padre. Un domingo por la tarde, preguntó en voz baja, ¿está todo bien entre ustedes dos? Forcé una sonrisa. Por supuesto, pero ya no estaba segura. Una noche, sugerí pasar un fin de semana en Terre Haute, simplemente relajándonos, viendo a la familia. Quizás visitando algunos lugares que solíamos disfrutar. Mark pareció genuinamente horrorizado. ¿Por qué pasaría mi fin de semana libre allí? Lo miré fijamente. ¿Qué significa eso? Sacudió la cabeza. Nada. No, ¿qué significa eso? Se frotó las sienes. Linda, no quiero pasar cada fin de semana reviviendo el pasado. ¿El pasado? El pueblo donde nos conocimos. El pueblo donde construimos nuestro matrimonio. El pueblo que ayudó a pagar su sueño. Aparentemente,
eso se había convertido en algo que quería dejar atrás. Por esa época, comencé a notar cargos en nuestros extractos de tarjetas de crédito. No inusuales al principio. Restaurantes bonitos, cenas de negocios, gastos profesionales. Al menos eso es lo que asumí. Luego vi un cargo de una joyería boutique. Unas semanas después, otro. Luego un hotel de lujo. Le pregunté al respecto. Reunión con un cliente. La respuesta llegó demasiado rápido. Quería creerle. Realmente lo quería porque una vez que comienzas a cuestionarlo todo, es difícil parar. Durante varias semanas, intenté convencerme de que estaba imaginando problemas. Tal vez era insegura. Tal vez estaba siendo injusta. Tal vez los abogados exitosos simplemente vivían de manera diferente. Luego vino la cena de aniversario o lo que se suponía que era nuestra cena de aniversario. Mark llamó 2 horas antes. Tengo que cancelar. Me quedé en nuestra cocina sosteniendo mi teléfono. Hemos tenido reservas durante semanas. Lo sé. ¿Puede esperar? No. Su voz sonaba impaciente, como si yo estuviera creando un problema. Colgué, sintiéndome tonta. El restaurante llamó más tarde para confirmar la cancelación. Aparentemente, Mark ya había cancelado esa mañana, mucho antes de haberme llamado. Esa noche, me senté sola en casa comiendo sobras. Algo dentro de mí cambió. No ira, todavía no. Solo una silenciosa comprensión de que ya no me estaban diciendo la verdad. La tarde siguiente, salí temprano del trabajo. No tenía un plan. No estaba tratando de atrapar a nadie. Simplemente necesitaba respuestas. El edificio de oficinas de Mark estaba en el centro. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. 1 hora después, lo vi salir. No estaba solo. Una joven mujer rubia caminaba a su lado. Se reían cómodamente, naturalmente. El tipo de comodidad que la gente no suele desarrollar de la noche a la mañana. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación. Los compañeros de trabajo cenan. Los compañeros de trabajo se reúnen después del trabajo. Nada de eso prueba nada. Así que, seguí desde la distancia. Entraron en un restaurante, uno de esos lugares con grandes ventanales que dan a la calle. Me quedé afuera, congelada, incapaz de moverme, incapaz de irme. Entonces lo vi. Mark extendió la mano sobre la mesa, tomó la de ella y la sostuvo. No brevemente, no casualmente, como un hombre que había olvidado por completo que estaba casado. La mujer sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Sentí que todos los sonidos a mi alrededor desaparecían. El tráfico, las voces, la ciudad misma. Todo se volvió extrañamente silencioso. 5 años. 5 años de madrugadas, noches tardías, festividades perdidas, joyas vendidas, segundos trabajos. Todo eso pasó por mi cabeza a la vez. Y allí estaba él, sosteniendo la mano de otra persona, luciendo más feliz de lo que lo había visto en años. No recuerdo haber vuelto a mi coche. No recuerdo haber conducido a casa. Solo recuerdo estar sentada en mi entrada de coches después del anochecer, con el motor apagado, las manos agarrando el volante, tratando de entender cómo el hombre que una vez lloró cuando fue aceptado en la Facultad de Derecho se había convertido en un extraño. Me quedé allí durante casi 30 minutos. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mark. Trabajando hasta tarde. No me esperes despierta. Miré el mensaje. Lo leí 2 veces, luego me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque por primera vez, la verdad era imposible de ignorar. Y en el fondo, sabía que algo aún peor estaba por venir. Simplemente no sabía qué tan malo sería. Durante 3 días, no dije nada. Eso probablemente suene extraño. La mayoría de la gente imagina a una esposa atrapando a su esposo con otra mujer e inmediatamente confrontándolo, gritando, llorando, lanzando cosas, pero eso no fue lo que pasó. Pasé esos 3 días observando, escuchando, tratando de convencerme de que todavía había alguna explicación que no había considerado. Tal vez la mujer era una cliente. Tal vez entendí mal lo que vi.
Tal vez había algún detalle que me estaba perdiendo. La verdad era que, después de 20 años juntos, no quería creer que mi matrimonio se había convertido en una mentira. Mark llegaba a casa cada noche actuando perfectamente normal. Hablaba del trabajo, preguntaba por la cena, veía la televisión, revisaba los correos electrónicos. La rutina ordinaria de alguna manera empeoraba todo. Finalmente, el viernes por la noche, no pude soportarlo más. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, la misma mesa donde una vez habíamos extendido los papeles de la Facultad de Derecho y soñado con nuestro futuro. Lo miré y le pregunté en voz baja, ¿quién es Rachel? Por primera vez en años, Mark pareció genuinamente sorprendido. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Disculpa, ¿Rachel? Siguió un largo silencio. No confusión, no negación, silencio, y fue entonces cuando lo supe. Las personas que son inocentes suelen hacer preguntas. Las personas que son culpables a menudo comienzan a calcular. Mark bajó lentamente su tenedor. ¿Cómo conoces a Rachel? Te vi. Las palabras flotaron entre nosotros. Se reclinó en su silla. Sin pánico, sin disculpas, sin un intento desesperado de salvar el matrimonio. Solo resignación, como si hubiera estado esperando esta conversación eventualmente. ¿Cuándo? El martes, asintió. Otro silencio. Esperé. Parte de mí todavía esperaba que luchara por nosotros. Que me dijera que estaba equivocada. Que me dijera que había cometido un error. Que me dijera que me amaba. En cambio, suspiró. Luego dijo algo que lo cambió todo. No quería que te enteraras de esta manera. No es verdad. No lo siento. No por favor, perdóname. Solo eso. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Unos meses. Meses. La palabra resonó en mi cabeza. Meses de mentiras. Meses de fingir. Meses de dormir a mi lado mientras construía otra relación. Bajé la mirada a la mesa porque de repente no podía soportar mirarlo. ¿Por qué? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. He cambiado, Linda. Ahí estaba. La frase que probablemente había estado practicando. He cambiado. Lentamente levanté la vista. ¿Qué significa eso? Mark juntó las manos. La expresión de su rostro no era de enojo. Eso casi lo empeoró. Estaba tranquilo, profesional, como si estuviera presentando un caso. Queremos cosas diferentes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabes a qué me refiero? No lo sé. Suspiró de nuevo, y finalmente dijo lo que realmente había querido decir. He superado esta vida. Esas palabras aterrizaron más fuerte que la aventura, porque de repente todo tuvo sentido. Los comentarios, la vergüenza, la distancia, la forma en que había comenzado a mirarme como si yo perteneciera a otro mundo. No estaba perdiendo a mi esposo por otra mujer. Lo estaba perdiendo por la versión de sí mismo que había creado. La versión que pensaba que el éxito lo hacía mejor que todos los demás. Durante casi una hora, hablamos. O más bien, él habló. Yo escuché. Cuanto más hablaba, menos reconocible se volvía. En un momento, llegó a decir, no entiendes los círculos en los que me muevo ahora. Casi me río, porque 5 años antes, había estado reponiendo estantes en una ferretería mientras estudiaba para los exámenes de ingreso. Ahora, sonaba como un hombre audicionando para unirse a un club de campo. Cuando finalmente pidió el divorcio, ni siquiera me sorprendió. El shock ya había ocurrido. Lo que vino después fue peor, porque Mark no solo quería un divorcio. Lo quería todo. La casa, la mayoría de nuestros ahorros, varias cuentas de inversión, incluso artículos que habían pertenecido a mi familia antes de casarnos. Su explicación fue simple. La mayoría de los registros financieros estaban a su nombre. La mayoría de los activos importantes habían pasado por cuentas conectadas a su carrera legal. Según él, los números lo favorecían, y los números eran todo lo que importaba. Una semana después, me reuní con una abogada recomendada por una amiga.
Después de revisar la situación, me explicó lo difícil que podría volverse el caso. No imposible, pero difícil. Mark era abogado. Entendía el sistema. Tenía recursos, conexiones, experiencia. Conduje a casa sintiéndome agotada. Por primera vez desde la separación, consideré rendirme. No porque él se lo mereciera, sino porque estaba cansada. Profundamente cansada. El tipo de cansancio que se instala en tus huesos después de años de cargar demasiado. Una noche, me senté sola en el garaje revisando viejas cajas de almacenamiento. Principalmente porque necesitaba algo que hacer, algo que no implicara pensar en Mark. Los estantes estaban llenos de cosas olvidadas, decoraciones de Navidad, viejas declaraciones de impuestos, álbumes de fotos, recibos, papeles, años de vida ordinaria. No estaba buscando nada importante. Entonces encontré una caja de archivos de metal gris. La miré por un momento. No la había abierto en años. Cuando levanté la tapa, encontré carpetas de los años de la Facultad de Derecho, estados de cuenta de la matrícula, registros bancarios, documentos de préstamos, confirmaciones de pago. Documentos que había guardado simplemente porque guardo todo. Mi padre siempre solía bromear diciendo que podría decirte lo que gasté en gasolina en 2008. Si me daban suficiente tiempo, ese hábito de repente se volvió muy importante. Pasé las siguientes horas clasificando papeles por el suelo del garaje. Cuanto más buscaba, más encontraba. Pagos de matrícula de mis ingresos, transferencias de mis ahorros personales, registros relacionados con la venta de joyas. Estados de cuenta que mostraban exactamente de dónde provenía el dinero. Entonces descubrí algo inesperado. Una carpeta etiquetada como notas de reembolso. Fruncí el ceño, la abrí y casi se me caen los papeles. Años antes, durante la Facultad de Derecho, Mark había firmado varios acuerdos por escrito. Nada romántico, nada emocional, simples documentos que reconocían el apoyo financiero. Promesas de reembolsar contribuciones específicas una vez que se estabilizara financieramente. En ese momento, los habíamos tratado casi como bromas. Ejercicios de práctica. A Mark le encantaba redactar documentos legales. Aparentemente, había decidido crear acuerdos formales de reembolso para algunas de las cantidades más grandes que yo había contribuido. Ninguno de los dos los había tomado en serio. Al menos, yo no. Ahora, miraba página tras página con su firma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. A la mañana siguiente, llamé a un viejo amigo de la familia llamado Harold Bennett. Harold había pasado décadas trabajando como contador antes de jubilarse. Confiaba en él completamente. Cuando llegué a su oficina con 3 cajas de registros, se rió. ¿Planeando auditar al gobierno federal? Algo así. Durante 2 semanas, revisamos todo. Cada pago, cada transferencia, cada registro. Los resultados sorprendieron incluso a Harold. Casi todos los gastos importantes relacionados con la Facultad de Derecho se remontaban a mis ingresos o activos. Cada dólar tenía un rastro de papel, y el rastro era notablemente claro. Luego encontramos algo aún mejor. Varios correos electrónicos que Mark había enviado años antes. Mensajes agradeciéndome por financiar su educación. Reconociendo exactamente de dónde provenía el dinero. Un correo electrónico decía literalmente, no podría hacer nada de esto sin tu apoyo. Harold se quitó las gafas y sonrió. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Qué? Guardaste los registros. Por primera vez en meses, me reí. Una risa real. Del tipo que se siente extraño después de un largo periodo de tristeza. Unos días después, contraté a Karen Wilson. Cuando le mostré todo, se sentó en silencio durante casi 10 minutos revisando los documentos. Luego levantó la vista. ¿Mark sabe que tienes todo esto? No, una lenta sonrisa apareció. Bien. Durante las siguientes semanas, organizamos todo. Cada documento, cada correo electrónico, cada pago, cada reconocimiento firmado. Pieza por pieza, surgió una historia diferente. No la historia que Mark planeaba contarle al tribunal. La historia real, la construida a partir de hechos. Finalmente,
Karen colocó la colección final de pruebas en un gran sobremanila. Lo selló con cuidado y luego lo deslizó sobre su escritorio. Lo miré fijamente. Meses antes, casi había renunciado a todo. Ahora, ese sobre contenía 5 años de verdad. Karen golpeó ligeramente la carpeta. Mantén esto a salvo. Asentí. Ninguna de nosotras sabía exactamente cómo se desarrollaría la audiencia. Pero por primera vez desde que mi matrimonio se derrumbó, no tenía miedo, porque Mark había pasado años aprendiendo a construir argumentos legales. Lo que nunca se dio cuenta fue que accidentalmente había ayudado a construir uno en su contra. La mañana de la audiencia se sintió extrañamente tranquila. No porque no estuviera nerviosa. Lo estaba. Mi estómago había estado hecho un nudo desde antes del amanecer. Pero después de meses de incertidumbre, había una cierta paz en finalmente llegar al día en sí. No más preguntas, no más preparación, no más conversaciones nocturnas con Karen. La espera había terminado. Salí de Terre Haute antes del amanecer y conduje hacia el este por la Interestatal 70 hacia Indianápolis. El cielo todavía estaba oscuro cuando me detuve en una gasolinera cerca de Cloverdale. Compré una taza de café y me senté en mi coche durante unos minutos. La gente iba y venía a mi alrededor, camioneros, viajeros diarios, padres llevando a sus hijos a alguna parte, gente común comenzando días comunes. Recuerdo haber pensado que extraño era que todo mi futuro pareciera estar ligado a una audiencia judicial mientras el resto del mundo continuaba normalmente. A las 8:30, Karen y yo estábamos sentadas dentro de la sala del tribunal. El sobre descansaba dentro de su maletín. No lo había mirado en semanas. No había necesidad. Ya sabía lo que había dentro. Años de sacrificios, años de recibos, años de pruebas. Al otro lado de la sala, Mark parecía relajado, más relajado de lo que lo había visto en meses. Estaba charlando en voz baja con su abogado. Rachel estaba sentada varias filas detrás de ellos. La relación ya no era un secreto. Aparentemente, a ninguno de los dos le importaba quien lo supiera. Cuando la audiencia comenzó oficialmente, la confianza de Mark pareció crecer. Su abogado era pulcro y agresivo. El hombre claramente sabía lo que estaba haciendo. Durante casi una hora, guió la discusión exactamente a donde querían que fuera. La carrera de Mark, los ingresos de Mark, el éxito profesional de Mark, el potencial de ingresos futuros de Mark. Al escucharlo todo, uno pensaría que había escalado cada montaña solo. En un momento, su abogado lo describió como una historia de éxito hecha a sí misma. Casi sonreí. Hecho a sí mismo. Esa frase volvería más tarde de una manera que ninguno de ellos esperaba. Luego vino el testimonio. Mark habló con calma y confianza, como un hombre completamente seguro del resultado. Discutió nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras diferencias. Todo el tiempo se posicionó cuidadosamente como el razonable, el práctico, el exitoso. Luego, la conversación se desvió hacia nuestros estilos de vida, hacia nuestros antecedentes, hacia mí. Fue entonces cuando cometió su error, el mismo error que había estado cometiendo durante años. Arrogancia. El abogado preguntó por qué había fracasado el matrimonio. Mark se ajustó la corbata y luego respondió, simplemente nos convertimos en personas diferentes. El juez asintió. Mark continuó. Me moví a un entorno más profesional. Miré al frente. Nuestras prioridades cambiaron. Todavía razonable, todavía controlado. Luego fue un poco más lejos. No quiero ser irrespetuoso, pero Linda se mantuvo muy apegada a una mentalidad de pueblo pequeño. El juez levantó una ceja. Mark siguió hablando. Eso creó desafíos sociales y profesionales. Karen lentamente hizo una nota en su bloc de notas legal. Casi podía oír las campanas de advertencia, pero Mark no podía. Estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo. Luego vino la frase que nunca olvidaría. Francamente, su simplicidad se volvió vergonzosa. La sala del tribunal se quedó en silencio. Por un momento, incluso Mark pareció sorprendido de haberlo dicho en voz alta. Pero las palabras ya estaban allí, flotando en el aire, imposibles de retirar. El juez lo miró con atención, luego me miró a mí. No reaccioné,
No discutí, no lloré. Simplemente me senté allí porque Karen ya me había dicho algo importante. Nunca interrumpas a alguien mientras está cometiendo un error. Déjalos terminar. Finalmente, el testimonio de Mark terminó. Su abogado parecía satisfecho. Mark parecía satisfecho. Rachel parecía satisfecha. Todos de su lado parecían convencidos de que el día iba exactamente según el plan. Entonces Karen se puso de pie y todo cambió. Comenzó a hacer preguntas. Preguntas simples. Preguntas inofensivas. Preguntas sobre la facultad de Derecho. Preguntas sobre la matrícula. Preguntas sobre los gastos. Preguntas sobre el apoyo financiero. Al principio, Mark respondió con confianza. Por supuesto que sí. Después de todo, era abogado. Luego, Karen preguntó de dónde provenía la mayor parte del dinero de la matrícula. Mark dudó. Varias fuentes. ¿Puede ser más específico? Préstamos, ahorros, fondos del hogar. Karen asintió cortésmente y luego hizo otra pregunta. ¿Y quién tuvo 2 trabajos durante la facultad de Derecho? Una pausa. ¿Linda? ¿Y quién vendió joyas heredadas durante ese periodo? Mark se movió ligeramente. ¿Linda? ¿Y quién pagó una parte sustancial de los gastos de manutención? Una pausa más larga. ¿Linda? La confianza comenzó a escaparse de su voz. No mucho, solo lo suficiente para notarlo. Karen le agradeció y luego se sentó. Durante unos segundos, nadie habló. Finalmente, se puso de pie de nuevo. Señoría, nos gustaría presentar documentación adicional. Apareció el sobre. Solo un sobre manila simple. Nada especial, nada dramático. Sin embargo, de repente, pareció captar la atención de todos. Karen se lo entregó al alguacil. El alguacil se lo entregó al juez. La sala se volvió muy silenciosa. Observé a Mark por primera vez en toda la mañana. Parecía inseguro. El juez abrió el sobre. Un documento, luego otro, y otro más. Pasaron los minutos. El silencio se hizo más pesado. El juez se ajustó las gafas, pasó otra página, y luego otra. Vi cómo sus cejas se levantaban, y luego se levantaban de nuevo. Algunas personas se movieron en sus asientos. El abogado de Mark se inclinó hacia adelante, tratando sin éxito de ver los documentos. El juez continuó leyendo y entonces sucedió. Se le escapó un sonido. Una pequeña risa, casi involuntaria. Del tipo que la gente hace cuando está genuinamente sorprendida. Mark frunció el ceño. El juez siguió leyendo. Siguió una segunda risa, esta vez un poco más fuerte. Ahora todos estaban confundidos. Incluso Karen parecía divertida. El juez pasó otra página, luego de repente se reclinó en su silla, se quitó las gafas y se rió. No de forma alocada, no de forma poco profesional, pero lo suficiente como para que varias personas miraran a su alrededor en estado de shock. El rostro de Mark perdió inmediatamente el color. Su abogado parecía alarmado. El juez negó con la cabeza. Señor Harper. La sala se quedó en silencio. El juez levantó uno de los documentos. ¿Es esta su firma? Mark tragó saliva. Sí. ¿Redactó usted este documento? Una pausa más larga. Sí. El juez asintió lentamente. Aparentemente, uno de los acuerdos de reembolso había sido escrito por Mark durante su segundo año de la Facultad de Derecho. Lo que nadie esperaba era lo detallado que era. El documento reconocía cuidadosamente contribuciones financieras específicas, montos de pago, fuentes de fondos, obligaciones de reembolso, fechas, responsabilidades, todo. Parecía notablemente profesional porque Mark había querido practicar la redacción de acuerdos legales. Desafortunadamente para él, había hecho un excelente trabajo. El juez hojeó varias páginas más y luego sonrió. Señor Harper, no suelo ver a alguien crear pruebas tan completas contra sí mismo. Una ola de risas recorrió la sala del tribunal. Incluso algunos abogados sentados en la galería sonrieron. Mark miraba al frente, inmóvil.
El juez no había terminado. Hizo referencia a registros adicionales, correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, reconocimientos, cada pieza apoyando la misma conclusión. Linda Harper había financiado gran parte de la base sobre la cual Mark Harper construyó su carrera. Luego vino el golpe final. El juez leyó parte de un viejo correo electrónico, uno que Mark había escrito años antes sin darse cuenta de que algún día podría importar. El correo electrónico me agradecía por ayudarlo a seguir la facultad de Derecho y describía específicamente mi apoyo financiero. La sala del tribunal se quedó muy silenciosa porque de repente la historia que Mark había presentado toda la mañana ya no encajaba con la realidad. Ni siquiera cerca. El exitoso abogado que afirmaba haber superado a su esposa ahora parecía un hombre tratando desesperadamente de escapar de sus propios papeles. Miré hacia Rachel. Su expresión había cambiado por completo. Se había ido la confianza. Se había ido la admiración. Por primera vez, parecía estar viendo a Mark a través de los ojos de otra persona. La audiencia continuó durante otra hora, pero el resultado ya había cambiado. Todos lo sabían. Sobre todo, Mark, porque los hechos son tercos. Y dentro de ese simple sobre había 5 años de hechos. Hechos que él había firmado, hechos que él había escrito, hechos que ya no podía explicar. Cuando la audiencia finalmente terminó, Mark permaneció sentado durante varios segundos, mirando la mesa, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me di cuenta de algo. No tenía miedo de perder dinero. Tenía miedo de perder la imagen que había pasado años creando. Y ese colapso ya había comenzado. 3 meses después de la audiencia, el divorcio se finalizó. Para entonces, la mayor parte del drama se había desvanecido. Sin reporteros, sin confrontaciones dramáticas, sin un final de película, solo firmas de papeles y el cierre silencioso de un capítulo que una vez había sido toda mi vida. El acuerdo final no fue perfecto. La vida real rara vez funciona de esa manera. Pero fue justo. Y después de todo lo que había sucedido, lo justo se sintió como una victoria. El tribunal reconoció mis contribuciones financieras durante los años de la Facultad de Derecho de Mark. Los acuerdos de reembolso importaron. Los registros importaron. La verdad importó. Mantuve mi parte de los bienes matrimoniales. Mi propiedad heredada permaneció protegida. Y la imagen financiera que Mark había intentado con tanto esfuerzo crear simplemente no sobrevivió al escrutinio. Cuando Karen llamó con los detalles finales, me senté en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿estás feliz? Lo pensé. ¿No feliz? Ella se rió suavemente. Eso es probablemente saludable. Lo que estoy es aliviada. Eso es aún mejor. Después de colgar, salí a mi porche trasero y me senté durante casi 1 hora. El sol del atardecer se estaba poniendo sobre los árboles. Unos pocos pájaros se movían entre las ramas. En algún lugar de la calle, un cortacésped zumbaba en la distancia. Por primera vez en años, no llevaba el futuro de otra persona sobre mis hombros. No me di cuenta de lo pesada que se había vuelto esa carga hasta que desapareció. Unas semanas después, compré una casa modesta en las afueras de Terre Haute. Nada lujoso, solo un lugar cómodo con un porche delantero, un pequeño patio trasero y suficiente espacio para mí. El dueño anterior había plantado rosales años antes. Bordeaban parte del camino que conducía a la puerta principal. Cada mañana, salía con café y los miraba. Suena simple, porque lo era. Y después de años de presión constante, lo simple se sentía maravilloso. También dejé mi segundo trabajo permanentemente. Por primera vez en mucho tiempo, mis noches me pertenecían. Comencé a ayudar a empresas locales con la contabilidad y la organización financiera. Nada glamoroso, en su mayoría pequeñas empresas, tiendas familiares, contratistas, proveedores de servicios locales. Un trabajo que realmente disfrutaba. Uno de los beneficios inesperados de pasar años administrando cada dólar fue que me volví bastante buena en ello. El negocio fue creciendo lentamente. Pronto tuve más clientes de los que esperaba. No lo suficiente como para hacerme rica, lo suficiente como para estar cómoda. Y honestamente,
cómoda era más que suficiente. Por esa misma época, comencé a reconectar con personas que había descuidado durante los años de la Facultad de Derecho. Mi hermana Jenny me invitó a las cenas de los domingos de nuevo. Mi padre pasaba a verme regularmente. Viejos amigos llamaban. Durante años, mi mundo había girado en torno a ayudar a Mark a alcanzar sus metas. Ahora estaba reconstruyendo relaciones que nunca deberían haber sido dejadas de lado. Una noche, mi padre y yo estábamos sentados en el porche viendo una tormenta eléctrica avanzar por los campos. Después de un largo silencio, me preguntó algo que había estado evitando. ¿Lo extrañas? Consideré la pregunta cuidadosamente. A veces, papá asintió. Eso es normal. No extraño en quién se convirtió. No. Miró hacia el cielo que se oscurecía. La mayoría de la gente no lo haría. Esa conversación se quedó conmigo porque me ayudó a entender algo importante. Extrañar a alguien no significa que pertenezca a tu vida. A veces simplemente extrañas a quien solía ser. La versión que existía antes de que la decepción lo cambiara todo. En cuanto a Mark, escuché actualizaciones ocasionales a través de conocidos mutuos. Nada dramático, solo pequeñas piezas de información. Aparentemente, la historia del tribunal había circulado más de lo que él esperaba. Los bufetes de abogados están llenos de gente, y la gente habla, especialmente cuando un abogado crea accidentalmente documentos legales que luego se vuelven en su contra. La ironía era demasiado buena para no repetirla. Según un excompañero de trabajo, la historia se había convertido en una especie de cuento con moraleja. Nada que terminara con su carrera, nada catastrófico, solo vergonzoso. El tipo de vergüenza que sigue a una persona más tiempo del que le gustaría. En cuanto a Rachel, finalmente supe que ya no trabajaba en la misma firma. Si eso tuvo algo que ver con Mark I, honestamente no lo sé. Y para entonces, no me importaba lo suficiente como para preguntar. La pieza final de la historia sucedió unos 8 meses después del divorcio. No me lo esperaba. De hecho, ocurrió en uno de los lugares menos dramáticos imaginables, una tienda de comestibles. Estaba comparando 2 marcas de café cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Linda? Me di la vuelta. Allí estaba él, Mark. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Lo extraño fue lo ordinario que se veía. No poderoso, no intimidante, no impresionante, solo ordinario. Un hombre empujando un carrito de compras. Un hombre comprando comestibles un martes por la tarde. El tiempo había suavizado algunos de los bordes afilados. O tal vez mi perspectiva había cambiado. De cualquier manera, se veía diferente. Más viejo, cansado, humano. Hola, Mark. Él asintió torpemente. ¿Cómo has estado? Bien. Escuché que tu negocio va bien. Lo suficientemente ocupado. Siguió otro silencio. Del tipo que existe entre 2 personas que una vez supieron todo el uno del otro. Entonces me sorprendió. Quería decir algo. Esperé. Miró hacia el suelo, luego de nuevo a mí. Lo siento. Las palabras llegaron en voz baja, sin excusas, sin explicaciones. Solo esas 2 palabras. Por un momento, no estaba segura de qué sentir. 5 años antes, habría hecho casi cualquier cosa por escucharlas. Ahora, parecían extrañamente distantes. No sin sentido. Solo tardías. Muy tardías. Hice un pequeño gesto de asentimiento. Gracias. Eso fue todo. Sin confrontación, sin discurso, sin una vuelta de victoria dramática. Porque para entonces, ya no necesitaba una. Intercambiamos algunas frases educadas y luego seguimos nuestros caminos por separado. Terminé de comprar, cargué las compras en mi coche y me senté allí por un minuto antes de arrancar el motor. El encuentro se sintió extrañamente pacífico. No porque todo se hubiera arreglado. Algunas cosas no se pueden arreglar, sino porque finalmente entendí algo. El éxito no cambió a Mark. El éxito reveló partes de él que siempre habían estado allí. La ambición, el orgullo,
el hambre de estatus. La facultad de derecho no creó esas cualidades. Simplemente les dio espacio para crecer. Al mismo tiempo, la experiencia reveló algo sobre mí. Era más fuerte de lo que pensaba. No porque gané, no porque me vengué, sino porque sobreviví a la decepción sin dejar que me amargara. Esa puede haber sido la victoria más difícil de todas. Si hay algo que esta experiencia me enseñó, es que la gratitud importa más que el logro. Un título, un cargo o un cheque más grande pueden mejorar la vida de alguien, pero el carácter determina lo que hacen con esos dones. Y si alguna vez te has sacrificado por alguien que amabas, espero que recuerdes esto. Tu valor no se mide por si te aprecian. Nunca lo fue. Gracias por pasar este tiempo conmigo y escuchar mi historia. Si te trajo recuerdos o te dio algo en que pensar, me encantaría saber que se quedó contigo.